Check the mic and make sure it sound right, boys. Queridos cuentores, estamos acá en nuestra primera entrevista con un autor amigo y colega ya por un tiempo y descolega después por un tiempo, o sea, porque ya no estamos en la misma editorial que ambos queremos mucho, pero sí compartimos ferias y todo eso. Tenemos al ilustre ciudadano de la ciudad de Antofagasta, Hugo Riquelme. Salud, rasca yo lo mío. Tiene una mamadera, ¿qué onda? No es una mamadera, es esto. Pero sí, yo le había prometido a Hugo una piscola. Esto, sorry, es súper relajado, es así conversando con Hugo. Sí, vamos a un nuevo tipo de periodismo. Claro, periodismo periodístico. Claro. Sí, yo le había prometido a Hugo que si tenía las lucas me iba a comprar un pisco, pero no las tuve, así que no voy a emborracharme. No. Yo nací en Santiago, pero... La Sí, entrevista ya va como lo yo. En serio, yo nací en Santiago, pero cuando tenía 6 meses de vida, un poquito menos incluso, porque mis papás se fueron para el norte antes del terremoto del 85. Yo nací en diciembre del 84, el 29 de diciembre del 84, y para antes del terremoto del 85 ya estaba instalado en Antofagasta. Pero tú viviste mucho tiempo en Antofagasta. Y toda mi vida, yo soy antofagastino por adopción. O sea, yo viví 30 años en Antofagasta, sí, 30 años. Le debo toda mi identidad a Antofagasta. Pues sí, me crié en las calles de Antofagasta, crecí con la idiosincrasia antofagastina, etc. De hecho, hace poco estaba ahí así como en recuerdos de Antofagasta, bueno, y todavía creo, por uno de los libros que estaba preparando. Estoy full recuerdo de Antofagasta, de hecho, y es divertido porque está apareciendo harta gente ahí en mi Facebook a alimentarme con más recuerdos, y como que a mi mamá también le gustó la onda del recuerdo y me empezó a mandar fotos, y tengo ahí un montón de cosas que mirar. Ah, estoy como en contemplación misma en estos momentos. Así es. De cuarentena. Pues ni que estuviéramos en cuarentena. Claro. Qué buen momento. Ya. Hugo, tú eres ingeniero de profesión. Así es. Estudié aquellas ingenierías de mentira. En administración de empresas. Ah, ya. Estudiaste administración de empresas. Sí. Sí, soy ¿Y trabajaste administrador. para la Vil Corporación un buen tiempo? Trabajé para varias perversas corporaciones. Trabajé ¿Eso para siendo el tío ingeniero? Andrónico. Sí, trabajé para el tío Andrónico también. Trabajé para el hermano del señor Polman. Trabajé en minería. Por ahí? Fue la muy última etapa, cuando estaba Sí, en Santiago, trabajé. Esa es la más perversa de las corporaciones en las que trabajaban, donde la gente literalmente se juntaba a tener reuniones acerca de cómo destruir el mundo. Esas eran las reuniones de trabajo que tenía. No, yo tenía que comer y tenía que mandarle plata a mi hija, así que no. Tipo, además, Hugo es padre. Así es. Pero Un soltero. retoño de 16 años. Soltero codiciado. Hugo, ¿qué edad tienes? Yo tengo 36. Ya. Soltero codiciado todavía, sí. ¿Viste? No sé si codiciado, pero sí soltero. Bueno, soltero, digámoslo, dejémoslo ahí. Sí, ahí de frente. Ya, ahí dejamos tu Instagram o cualquier cosa. Hugo, yo sé porque te conozco y hemos hablado, tú me contaste que como que te iniciaste ¿en qué va a decir que se inició? Nah, te iniciaste como en la lectura, lo que tú dices tardíamente. ¿Qué significa eso? O sea, es bien tarde. Mi primer libro, así como por leerlo por placer, porque yo acá hago la distinción. Cuando estaba chico, obviamente leía libros porque en el colegio me hacían leer libros y me hacían pruebas acerca de libros que me dictaban en el colegio. Pero nunca los leí porque, oh, mira, un libro, ¿qué es esto? ¿Qué tiene adentro? Quiero descubrir qué mundo hay acá. No, nunca fue así. Básicamente porque uno, cuando está chico, normalmente imita, ¿cachai? Y en mi casa no se leía. Y a lo más leía a mi hermana. Mi hermana es mucho mejor lectora que hoy día. O sea, mi hermana es capaz de leerse 20 libros al mes hoy día,
pero cuando estábamos chicos no lo hacía, ¿cachai? Eh, o por lo menos yo no me acuerdo que lo hacía, yo me acuerdo más de mi hermana ligada con escuchar música y ser Lola, ¿cachai? Que con leer. Y, y en mi casa habían libros, mi mamá siempre se encargaba de comprar las colecciones que salían con los diarios o con cosas Bueno, por el estilo, ¿cachai? Que se supone que eran los clásicos, que eran lo que te pedían en el colegio, y teníamos un montón, ¿cachai? De esos, pero eran como, no sé, oh mira, el poema del mío Cid, acá tengo 4 más, ¿cachai? Iguales, ¿cachai? Pero así como agarrar un libro como por mi propia iniciativa y decir, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Y disfrutarlo y de pronto que te volara la cabeza, me pasó a los 15 años. ni tan ¿Cachai? tardía para lo que yo pensaba. Y después no me volvió a pasar hasta los 20. Mm. Entonces, yo a los 15 años leí mi primer libro por placer y me puedo considerar lector después de los 20. Antes de eso no agarraba los libros. Y es Ya. curioso, porque hago historias desde los 8. O sea, creo historias desde los 8, pero no las leo. O no las leía en realidad. ¿Cómo es que creas historias? En qué forma creabas historias? ¿Escribías y tenías como un diario de vida? ¿Tenías como un cuadernito de notas? ¿Creabas historias así como, sí, conscientemente estoy haciendo cuentos o cómo? Mira, lo que pasa es que cuando estábamos chicos nosotros teníamos, puta, es como super boomer, ¿cachai? Decirlo así como que, ok, boomer. Pero es súper cierto que cuando chicos estábamos menos estimulados y por lo tanto teníamos como más espacios para el ocio, ¿cachai? Y como teníamos más espacios para el ocio, teníamos que inventarnos qué hacer, ¿cachai? Claro. Y tampoco éramos, en el barrio yo donde crecí en Antofagasta, en la Villa Grandón, que está al lado de la Feria de las Pulgas, para las personas que son allá de Antofagasta y que cachan que no es un lugar que digamos que voy, qué bruto, qué buen barrio es, ¿cachai? Aunque es una población normal, tampoco es que digamos que es un campamento, ¿cachai? Era una población normal, pero era una población de clase media-baja, yo diría que hasta baja, ni siquiera media. Eh, y no teníamos tantos juguetes como para estar todo el día jugando con el último Max Steel. Oh, mira, tengo los tiburones del asfalto. No, esa cuestión no existía, ¿cachai? Yo me compraba los juguetes en la Feria de las Pulgas. Entonces, teníamos mucho más espacio para el ocio y teníamos que estar constantemente inventando qué hacer, ¿ya? Entre juegos. Y igual llega un momento en el que tú te aburrís de inventar cosas para mantener, para salirte del ocio, ¿cachai? De pronto y es como que hoy se nos acabaron las ideas y todavía nos queda tiempo. ¿Cómo rellenamos el resto del día? Porque no sé si te pasa, pero la concepción del día hoy adulto es súper distinta a cuando estabas chico. Los fines de semana Sí, eran eternos. Y entonces, como teníamos estos espacios que llenar con cosas que hacer, de pronto el partido eterno, porque jugábamos partido eterno, onda como partíamos a las 2 de la tarde y terminábamos a las 6 de la tarde de jugar la pelota, a y ni los 100 siquiera goles. sabíamos a cuánto íbamos, y se solucionaba todo con el último gol gana, porque ya dejábamos de contar cuántos goles hacía ahí. Eh, Era típico que mi mamá se asomaba por la ventana, ella vivíamos en un tercer piso y gritaba, Hugo, éntrate. Yo tenía que partir corriendo, o sea, tenía que saber estar en menos de 5 minutos desde que ella gritaba en la puerta de mi casa, o sea, Sí, no, pues, no podía pasarme más de eso. la Y leche. como estaba chico, yo tenía como, conmigo tenía entre 7 8 8 años tenía, si no me equivoco. Uno a los 8 años no es amigo del agua, ¿cachai? O sea, como que esa cuestión de andarse bañando, ¿Para no, qué? olvídate, ¿cachai? Esa cuestión te pasa cuando llegas a la adolescencia y te empiezan a gustar las niñas y como que de pronto como que ahí, parece que tengo que limpiarme para que me pesquen, ¿cachai? Igual, Eh, sí. o los niños, no sé, de lo que te guste. Pero como que ahí te empezáis a preocupar un poquito más del aseo y ornato. Pero cuando estáis chicos no lo agarráis tanto, pues, ¿cachai? Y mi mamá me obligaba a ducharme y después de que yo me bañaba, porque en ese tiempo me bañaba en tina, ¿ya? La ducha era para los adultos, para los grandes, uno se bañaba en la tina. Sí, por toda una eh, transición a la preadolescencia, sí, pasar a la ducha. Bueno, ya te puedes duchar. Exacto, y era como que maravilloso, y cresta, ya no me tengo que quedar remojando por media hora, ¿cachai? Y después cuando yo salía de la tina, mi vieja me pasaba la ropa bonita, ¿ya? Y la ropa bonita, que en esa época mi vieja trabajaba en como que pituteaba en realidad, no sé si trabajaba, pero pituteaba, o sea, no tenía contrato, a eso me refiero. Pituteaba en un taller de confección de ropa y ella me hacía la ropa, ¿cachai? Entonces, la ropa bonita era la ropa que me compraban en el Persa o en la tienda o en la cooperativa de carabineros.
que era como el único lugar que le daba crédito a mi papá, ¿cachai? Y me acuerdo que me vestían con esa cuestión, y ya yo sabía que me ponían el short y la camisa bonita y no me podía ensuciar, pues entonces me mandaban de vuelta a la calle porque el día no se había terminado y porque convengamos que antiguamente tú cuando chico podías ya estar hasta las 10 de la noche en la calle un poco más seguro que hoy día. Sí. Eh, y no solamente por el tema de las maldades, porque gente mala ha habido siempre, sino que no habían tantos autos, ¿cachai? Entonces no tenías riesgo de que te atropellaran, ¿cachai? Yo podía jugar en la calle y nosotros teníamos estos lugares que antes eran canchas, hoy día son estacionamientos, ¿cachai? Eh, y la cuestión es que nos mandaban de vuelta y nosotros, tanto yo con mis amigos, el Fabián y el Diego, que eran mis mejores amigos en esa época, eh, sabíamos que ya no nos podíamos ensuciar. Entonces la mamá del Fabián, que vivía en el primer piso del mismo edificio, sacaba una sábana vieja, o no sé si eran viejas, pero sacaba una sábana y abajo de la caja de las escaleras ella hacía como que las colgaba y nos hacía como un cuartito cerrado, ¿cachai? El Y nos tiraba refugio. cojines. ¿Cómo? El refugio. El club, le decíamos nosotros, el club. Además, todos Y tuvimos nos, algo así. sí, y nos tiraba unos cojines y nos pasaban unas hojas de roneo y unos lapiceros de pasta, de estos que se supone que son pasta azul, pero en realidad como a los 3 días es verde, ¿cachai? Y con esos lápices de roneo, que o sea, ni siquiera sé si eran Bic, eran unas weas tan malas. La cosa es que con esas cosas lo que nosotros hacíamos, como ya no podíamos andar jugando, era como que nos inventábamos qué cosas hacer, pero ya no las dibujábamos. Y nosotros éramos los protagonistas de nuestros cómics y Cómic. al principio era como una viñeta, ¿cachai? Y después empezaron a hacer historias. Agarrábamos 3 hojas, las doblábamos a la mitad y así las cortábamos en 6 viñetas y empezábamos a contar una historia que nos tenía que caer en esas 6 páginas o 5 páginas porque le hacíamos una tapa, ¿ya? Porque éramos pobres, pues, tampoco podíamos comprarnos cómics, entonces nos hacíamos nuestros propios cómics. Y así empecé a inventar historias, ¿cachai? Y me acuerdo de una que se llamaba la Rebelión de las Mascotas, en donde los protagonistas eran los gatos y los perros que teníamos nosotros que se rebelaban de nosotros porque los tratábamos mal. Una hueá re tonta, ¿cachai? Eh, o sea, retonta Rebelión en en el la sentido granja. de que, retonta en el sentido de que nosotros no tratábamos mal a las mascotas, pero le poníamos color, ¿cachai? Eh, y, y, nos dibujábamos y era chistoso vernos dibujados, ¿cachai? El Diego tenía súper buenas ideas, pero era el que peor dibujaba. El Fayán dibujaba bacán y tenía buenas ideas. Y yo tenía buenas ideas también, pero dibujaba ahí nomás, ¿cachai? Entonces teníamos como esa, y nos íbamos complementando. Entonces después de que cada uno terminaba su historia, se la pasaba al otro para que le leyera y así nos entreteníamos. Y después como que se corrió la voz, ¿cachai? Y el resto de nuestros amigos que sabían que lo habíamos dibujado querían leer la historia, ¿cachai? Inventamos una editorial, se llamaba Editorial Gato Blanco. Y No. teníamos un logo y todo, sí, ¿Tú sí, sí, éramos súper... tenías ¿Ah? idea de lo que era una editorial? ¿O era ¿Sabéis qué? Yo no tenía... como lo que hoy llamaría editorial, pero como que, no sé? No, sí, se llamaba Editorial Gato Blanco. El logo decía Editorial Gato Blanco, ¿cachai? El Fabián se le ocurrió el nombre, yo me imagino que él sí sabía lo que era una editorial, ¿ya? Yo lo asociaba más a que los álbumes eran de Salo, entonces era lógico que teníamos que tener un logo con una marca, pues, así era obvio, ¿cachai? Y así empecé a contar historias, ¿cachai? ¿Y dejaste Como el en tipo algún de cómic. momento? ¿Cómo? ¿Dejaste de contar historia o seguiste así como, sí, no, Mira, yo... primero dejé de dibujar, ¿ya? Más o menos como a los entre 13 y 14 años dejé de dibujar, no por un tema de que me diera vergüenza, a mí nunca me ha dado vergüenza hacer las cosas, pero lo que sí me pasaba es que tenía menos tiempo, entonces ya no me podía sentar a dibujar viñeta por viñeta. Y de pronto me di cuenta que se me ocurrían ideas más rápido de los que podía dibujarlas. Entonces lo que hacía era empezar a anotar los guiones, ¿cachai? Como ya la historia se llama, no sé, Juanito y la habichuela y viñeta 1, Juanito dice esto, pasa esto. Un pequeño mensaje de qué es lo que tengo que dibujar. Y así me empecé a escribir yo mismo mis propios guiones en un cuaderno. Súper instintivo. Estoy hablando de que en esa época yo ni siquiera tenía acceso a internet como para poder meterme a investigar cómo armar un cómic. Apenas había leído los Barrabases, súper instintivo lo hacía. Y de pronto llenaba y llenaba cuadernos con historias que se me ocurría que algún día iba a dibujar.
pero no lo hacía porque no me quedaba mucho tiempo entre el colegio, ¿cachai? Y que ya estaba un poco más grande y salir a la calle ya no era salir a jugar estos partidos eternos y buscar en qué entretenernos, sino que era empezar a conocernos, ¿cachai? Claro. Conversar con el Diego, que era mi amigo desde la infancia, yo el Diego lo conocí cuando yo tenía 6 años, eh, y conversar acerca de, weón, ¿quién eres tú, ¿cachai? O sea, ¿qué cosas te gustan? ¿Cómo te va en el Aparte de ser colegio? bueno para la pelota o para tal cosa, es como que O chistoso, o el weón que le gustan los perros, ¿cachai? O mi compañero cuando nos íbamos a la Feria de las Pulgas a vender tarjetitas de Navidad para comprar Caballeros del Zodíaco piratas, ¿cachai? Porque el Diego me acompañaba en todas esas aventuras. Y, y claro, ya como se puso más contemplativa la cosa, ya no había tanto espacio para sentarse a dibujar en la calle tampoco. Y en la casa tampoco, porque había que hacer las tareas, ¿cachai? Mis papás siempre fueron súper prácticos. Si yo no estaba haciendo algo que me asegurara que me iba a ir bien en el colegio o que me iba a llevar a la universidad, como que no lo apoyaban mucho. Entonces, anda a ver que te vean dibujando, ¿cachai? O anda a ver que te vean escribiendo, ¿cachai? A mí me retaban porque yo rayaba los cuadernos con cosas que no eran de la materia, ¿cachai? mm, Hoy día, con 36 años, mi mamá encuentra mis cuadernos de la media y los guarda como tesoros porque tienen mis historias de cuando yo estaba chico, pero en el momento cuando yo los ocupaba para eso, no le gustaba, pues, ¿cachai? Entonces dejé de escribir como a los 14, como a los porque yo 14 dejé de dejaste de dibujar escribir. primero. Qué loco, porque a los 14 dejaste de escribir y a los 15 tú decís que más o menos leíste por primera vez un libro por gusto, por Sí, elección. yo creo que fue por el vacío. Y entonces, ¿cuándo vuelves a escribir? ¿En serio? ¿O cuando No, retomé ¿cuándo a... vuelves a escribir? Cualquier cosa, da lo mismo. Mira, a ver, yo viví en La Grandona hasta finales del 98, principios del 99, no, finales del 98. No, bien, sí, sí, bien, finales del 98. Y como que partí el año 99 viviendo en Cerro Moreno. Mi papá, él era jubilado de la Fuerza Aérea y vivimos varias veces en Cerro Moreno. Me llevé de vuelta a Cerro Moreno cuando yo tenía 14 años, que es la época en la que dejé de escribir, ¿ya? Y que más encima es la época en la que yo descubro que me gustan las niñas, ¿cachai? Ujú. Así como conscientemente me gustan, porque hoy día haciendo el ejercicio de reflexión que estoy haciendo me doy cuenta que me gustaron desde antes, pero hoy día conscientemente, como a los 14 años, yo digo así como que, bueno, sí me gustan las niñas, O sea, ¿cachai? como una cosa es que, claro, también me pasó a mí, yo sabía que me gustaban los niños, pero cuando llega ese momento en que tú decís, bueno, más allá de gustarme, como que quiero hacer algo, digamos, o sea, como que Sí, ya po, es que, empecé a pensar, y aparte de gustarme, ¿qué voy a hacer, digamos? exacto, porque al principio yo me doy cuenta que cuando me doy cuenta que me gustan las niñas, es como quiero pasar tiempo con esa persona, ¿cachai? Pero después ya, ahora quiero tomarle la mano y darle un besito, pues, ¿cachai? Y eso me pasó a los 14 y coincide justo con la época en la que yo dejo de escribir. Y a los 15 tomo mi libro y como a los 16 más o menos, si me acuerdo de la época básicamente porque lo asocio con los años en los que estudiaba, en 16 estaba en tercero, yo salí de cuarto con 17, así que a los 16 estaba en tercero medio y me acuerdo que en tercero medio Sí, igual. una profesora de castellano, en aquellos años se llamaba castellano el idioma, Sí. así cabros chicos, soy un boomer, eh, le, me, Perdón, déjame hacer un paréntesis, un paréntesis. Yo quiero que todos sepan que en todas las ferias que compartimos, Hugo y yo, él tenía la osadía de llamarme boomer a mí. Vale, y la mantengo, sigue contándonos. y la mantengo, boomer. Eh, Bueno, la cuestión es que en tercero medio una profesora de castellano nos da como tarea escribir una historia, porque estábamos viendo figuras. Yo estudié en un liceo técnico comercial, por lo tanto los ramos humanistas no eran el fuerte, ¿ya? Ya. Así que en castellano en tercero medio como que nos estábamos reforzando el tema de las figuras literarias, la metáfora y todas esas cuestiones. Y para ese ramo, para enseñarlo de manera práctica, a la profe se le ocurrió que contemos una historia. Y como cabros que estaban como más dedicados a calcular el IVA, ¿cachai? A hacer weas de ese estilo,
a notas de crédito, facturas, etcétera, que era lo que nos enseñaban en el colegio. Eh, ya dijo, ya, para hacerla fácil la van a hacer en grupos. Ya, entonces yo armé un grupo con, mis compañeros del sector y como ninguno le pegaba a la escritura, dije yo, ¿sabes qué? Yo tengo unas cuestiones que podría escribir y me senté y me puse a escribir las ¿cachai? Y me agarré el cuaderno y escribí. Y cuando llegó el momento de evaluar, le presenté eso a la profe y a la profe le gustó. ¿Cachai? Pero me llamó para un lado y me preguntó qué quería hacer yo con eso. ¿Cachai? Y yo la verdad es que quedé así como, la verdad no tengo idea, no sé qué puedo hacer con esto. En ese momento, ¿sabéis qué es curioso? Porque la mente como adolescente funciona súper raro. Yo en ese momento nunca me pasé el rollo de ser escritor, ¿ya? Yo en ese momento me pasé el rollo de hacer películas de cine, ¿ya? Tal vez por el hecho de que estaba acostumbrado a narrar con imágenes, porque empecé contando historias con viñetas, Del cómic, claro. ¿cachai? Pero la profe me dijo, que ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que tú nunca vayas a ser escritor, me dijo. Y yo quedé así como impactado, así con esa misma cara. Y me dijo, ¿Is this a nunca... challenge, bitch? Bueno, al final terminó siendo como un escritor challenge, pero el momento lo tomé así como que, ¿por qué me está diciendo esta vez? Y dije, mierda, ¿cachai? Y ella misma me lo dijo, tú nunca vayas a ser escritor porque no lees. Me dijo, ¿cómo vas a saber escribir si no lees como la gente escribe? Y Fue yo un en su challenge. momento, sí, No espérate, fue voy a buscar solo el una libro. vieja de mierda, sino que fue un challenge. Y en su momento fue así como, ¿qué se cree esta vieja de mierda, cachai? No, a la cresta yo voy a hacer lo que quiero, porque yo soy bacán, cachai. Me las sé todas, soy un cabro chico de 16 años ya, ¿qué se cree? Y claro, después con el tiempo yo me di cuenta que tenía súper harta razón la señora, pues, ¿cachai? Tenía mucha razón porque yo no sabía, como yo estaba acostumbrado a narrar visual, yo escribía guiones, ¿cachai? Curioso porque hoy día no sé escribir guión, no me acuerdo cómo se escriben los guiones. Eh, pero yo en ese tiempo escribía guiones, no armaba figuras literarias, porque ¿cachai? No redactaba, mi gramática no era la necesaria para poder contar una historia, pues, ¿cachai? Entonces era de los que partían las escenas diciendo, vemos a los personajes avanzando, o, ¿cachai? Y es como, loco, eso no es narrativa, pues, ¿cachai? Aunque te cuenten en los talleres a los que vais, Exterior, sí, no te están mintiendo, eso no es narrativa. exterior, tarde. Claro. No, sabéis que ni siquiera ponía como esos asuntos técnicos, pero ponía No, como, pero vemos en el fondo la ciudad con las luces titilando, y es como que, loco, eso no es narrativa. ¿Cachai? aquí voy a meter la cuchara y eso es heavy porque nosotros hemos tenido esta conversación y no es algo que yo haya resuelto en mi cabeza cómo es que pasó y cómo es que le pasa a muchos autores, pero más de una vez hemos hablado de ver en los discursos de ciertas personas esto de como crear escenas en literatura, ¿no? Ujú. Construir Em, imágenes, que como me enseñó mi queridísima Sara Bertrand. pero para mí es distinto construir imágenes que crear escenas, porque yo siento que a veces de gente que he conocido, eh, que no voy a decir nada para que no me funen, eh, a veces, Unadísima. eh, esa otra historia. Bueno, yo escucho mucho esto de así como, es que no me sale esta escena, y es como, perdón, ¿estás filmando? No, no. Y yo siento que a lo mejor eso viene mucho de jóvenes autores que han crecido con mucho más estímulo audiovisual que lo que crecimos nosotros y de lo que crecieron muchos autores en el pasado. Y además de esta cultura on demand y Netflix de uno ya no lee revistas y no lee cuentos y no lee cosas así, sino que ve series. Entonces está mucho este imaginario de crear escenas. Y yo lo que siento es lo que te dijo tu queridísima Sara Bertrand, que no es, o sea, yo la quiero mucho, pero no me conoce, que es en realidad esto otro, ¿no? Como de armar un, como una fotografía casi del momento, ¿no? Eh, sí,
¿Qué es lo que tú sentís sobre eso? Como la diferencia, o sea, porque justo estamos hablando de, pasé casi como de guiones a escritos, narrativa. ¿Cuál sentís tú que es la diferencia de eso? Es que mira, es que yo siento la sensación que me queda, porque al fin y al cabo, yo tampoco soy un tipo que ha estudiado así como profundamente literatura, ¿cachai? Ni nada de eso, sino que yo me he ido construyendo como a través del oficio, que es hacer, ¿cachai? Y con varios talleres que, bueno, aparte de un diplomado que hice de literatura infantil y juvenil contemporánea, que es más que nada para poder comprender y mediar, ¿cachai? Más que construir. Eh, He ido haciendo talleres que me han dado herramientas, ¿cachai? Pero yo sí debo decir que yo también hablo de escenas. La diferencia está en que qué es lo que tú consideras una escena, ¿cachai? Porque una escena no es un sketch, ¿ya? No es como que entran los personajes al comedor y de pronto tiran un chiste. Eso no es una escena, ¿cachai? Para mí una escena es, ok, en este momento de la historia estoy en el desencadenante de mi historia. Estoy recién partiendo, ¿ya? Y yo necesito mostrar, dentro de mi narrativa, necesito mostrar un cambio sutil que capte la atención, que logre captar la atención del lector, ¿ya? Entonces, mi escena es cómo voy a construir ese cambio, ¿ya? Cómo voy a bajar el entorno y cómo voy a narrar la acción que me lleva al cambio. Pero no voy a partir pensándolo en una escena como un sketch, como que entran los personajes y, oh, he encontrado una carta, ¿cachai? No, sino que tú podés construir la escena en donde está pasando una secuencia de cosas, de acciones, donde están narrando, ¿cachai? Porque al fin y al cabo yo tampoco escribo autoficción, estoy recién entrándome en eso. Entonces, el mundo de la narrativa, de la ficción y la autoficción es súper distinto, ¿cachai? Pero casi ahí Eh, estoy hablando de una cosa que es bien interesante, como que el que está en escena es el escritor, Ujú, ¿cachai? así es, Y no lo que está armando como escrito. Tú exacto, eres como el mediador y tú estás en una escena donde estás armando un escrito y no una escena. exacto. Es que yo estoy construyendo lo que tiene que pasar en la historia, ¿cachai? Lo estoy construyendo y ahí tengo que tomar mis decisiones, ¿cachai? Porque si mi desencadenante, si mi desencadenante viene a través de una información que uno de los personajes tiene que encontrar, yo tengo varias alternativas para hacerlo. Puedo poner a dos personas conversando y que una se la entregue a la otra y eso es súper expositivo, ¿cachai? Y pasa Ese es el caleta. que yo llamo, con mis alumnos lo llamo el efecto Chewbacca, que es Chewbacca Exacto. diciendo Chewbacca "Rrr", es una excusa para poder explicar lo que están haciendo los personajes. y Han Solo dice, ¿Cachai? estás diciéndonos que ese asteroide, si no giramos en 180 grados, ya no se van, y la media explicación, efecto Chewbacca. Exacto. O la estupidez más grande que la vemos caleta también. Estamos hablando de ciencia ficción, estamos tratando de interpretar cómo funcionan los motores de una nave y tenía dos científicos iguales en conocimiento que se explican entre ellos las cosas. Y es como que, loco, ¿por qué? Si ellos ya la saben. Sí, ¿Cachai? ¿Por qué se tienen que explicar cómo funcionan los cristales de plasma y la weá? ¿Por qué? Si ellos ya lo saben, trabajan en eso, tienen un doctorado en la weá. sí, yo ¿Cachai? no voy como diseñadora a decirle a otra diseñadora, mueve esto para acá, porque como tú sabes, en la teoría del color, es como ridículo, sí. Exacto. ¿Cachai? Entonces tú ahí tenés que elegir cómo vas a plantar lo que necesitas en tu historia para que ésta avance. ¿Cachai? Porque todos necesitamos que una historia avance y que tenga algunos kicks y que tenga algunas cosas que nos vayan moviendo hacia la trama, ¿cachai? El tema está en que tú tenés que... Y eso para mí es una escena, ¿ya? ¿Cómo voy a armar todo este capítulo completo? ¿Necesito que estas cosas ocurran en la misma locación todo o necesito que los personajes que están, no sé, en la montaña, de pronto se complementen con una subtrama en la playa de otros personajes y de pronto vuelvo a la subtrama, a la trama principal en la montaña? Ya, para mí es escena montaña, escena playa, escena montaña. Y yo las separo con los tres asterisquitos y hago la separación de la escena. Pero en realidad es una separación de subtramas. Claro. Es una separación de la acción, ¿cachai? No es que yo esté configurando ya en el set uno donde tengo el decorado tanto, y un personaje está contemplando a la pared, de pronto tiene que sentir que frío en la espalda. No, Ahora, eso
demasiado sketch. A mí lo que, o sea, a veces me parece un poco riesgoso de pensar lo que uno va a escribir como una escena que uno tiene que escribir, es que a lo mejor efectivamente te ponís como casi en el papel del director y ahí quiero retomar algo que tú dijiste, o sea, nos estamos yendo por las pailas con la entrevista, tenemos... No importa. Yo creo que esto va a ser para largo, así que... sí, bueno, pero ahí quiero traer a colación algo que tú también dijiste, o sea, no sé si lo dijiste, pero yo dije, aquí me voy a enganchar. Un, un escritor que está armando como un director una escena, a veces los directores te dejan improvisar. Y hay muchos autores, muchos en la vida, y no estoy hablando de nada en particular, que dicen, iba a hacer otra cosa, pero es que el personaje no me dejó, casi que tomó vida propia, ¿no? Con lo que personalmente no estoy de acuerdo, pero, o sea, bueno, que no soy nadie, por si no se fijaron, porque nadie me funó en ninguna parte. Yo no estoy tan de acuerdo con eso de que, es que el personaje tomó vida propia, cobró vida propia, entonces en realidad no lo pude matar, así como que en realidad no estuviera ahí en control de lo que estáis haciendo. Y eso es lo que me preocupa a mí un poco de esta como cosa de la escena, que es como que a lo mejor en la cabeza del autor están entrando cosas como que tiene que ser de noche y la iluminación tiene que ser tal, y es como, espérate, flaco, el mensaje, el mensaje. Está bien que tú estés construyendo ambiente, pero ¿por qué? Más que preocuparte de la Más que qué. fotografía. Claro, Sí. ¿cachai? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Es que también hay que entender desde dónde narráis, ¿cachai? Porque tú no te podías olvidar que aparte de la acción, o sea, aparte de lo que los personajes van a hacer dentro de tu novela o lo que tienen que hacer para poder mover tu trama, porque al fin y al cabo tus personajes son tus marionetas a las cuales van llevando y guiando tu trama, tenés que también meterle el recurso de la introspección, la reflexión, qué está pasando por sus cabezas, están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que están haciendo, ¿cachai? Y cuando tú te vas como muy en la volada de que voy a dejar que los personajes se expresen, ¿cachai? Caí en eso de que te dais cuenta que no, pues si estáis tú solo, ¿cachai? No estáis con actores que están tomando sus propias decisiones. Yo he escuchado muchísimo también, y debo reconocer que alguna vez también lo dije, porque uno, cuando empieza a escribir, tiende a romantizar demasiado el oficio, ¿cachai? Lo romantiza caleta, onda como que hoy bajó la música inspiradora, me tocó y pasé toda la noche escribiendo, ¿ya? O no, estoy bloqueado de hace 3 meses porque la verdad es que estoy con bloqueo de escritor, ¿cachai? Y uno romantiza caleta muchas cosas, entre esas está el control de los personajes, ¿cachai? Y yo debo decir, en lo personal, ya esto me pasó a mí, que yo dejé de hablar de eso cuando aprendí de estructura. Cuando yo aprendí que las novelas necesitan una estructura, que uno de los aspectos técnicos más importantes de una novela es la estructura, Los ¿ya? cuentos también. Y ojo cabros o cabres, si están escribiendo, no piensen que porque su novela va a tener estructura va a ser menos fresca, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? No piensen que porque su novela va a tener estructura va a ser demasiado rígida y empaquetada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es Además, más, si ustedes quieren ser, espera, sorry, para cerrar solamente, si claro. ustedes quieren ser el escritor que viene a revolucionar la literatura con un nuevo tipo de forma de contar las cosas, lo primero que tenéis que hacer es saber cómo están contando las cosas. Entonces la estructura la tenéis que conocer sí o sí. Si la quería ocupar o no quería ocuparla, tenéis que conocerla sí o sí. Y cuando yo aprendí de estructura, dejé de hablar acerca de que los personajes se me van de las manos y cobran su vida propia. Sí, los personajes cobran personalidad porque los personajes, para que sean buenos personajes, tienen que tener su personalidad. Tú Además tenés que vienen de saber, alguna parte, o sea, eso no es y tú tenés, menor, vienen de ti, o sea, exacto, y tú tenés que saber también, si tenías un personaje que es demasiado pulcro y correcto, tú tenés que saber que tu personaje, sabéis que en realidad esto que planifiqué, mi personaje no lo haría ni cagando, porque es demasiado correcto. Mi personaje lo haría de otra forma. Y eso es súper distinto a decir perdió el control del personaje e hizo lo que quiso. ¿Cachai? En La Ventana de Olduay, que tú la leíste, Ana, hay un personaje al cual yo iba a matar que después en su momento, en la escaleta de hecho dice, va a morir acá,
¿cachai? Después que el libro terminó, ¿sabes qué? No lo voy a matar porque este gallo me va a servir para otra cosa más adelante. ¿Cachai? Ah, Y eso eso, no significa que el personaje se me fue de las manos, sino que en no, el camino yo tomé una decisión, porque estoy yo en control del personaje. voy a hacer un pequeño paréntesis porque sabéis que me cansé de ser como una cabeza flotante aquí extraña y voy a revelar el cagazo que tengo acá atrás y voy a sacar el porque... Tan, tan, tan. Vale, ya, no se ve nada, buena. Ya, Ya. vamos a ponerle un poco de estructura a la cosa porque te fuiste a la ventana del Dubái y la ventana del Dubái es súper reciente y es algo que... La mencioné solamente, sí, pero era para el ejemplo. sí, no se entiende y se aprecia. Pero es que yo me queda una pregunta en el tintero, que es ese libro que tú leíste por placer a los 15 años, ¿te acuerdas cuál era? Sí, lo tengo acá, de hecho, si querés te lo muestro. Ya, pues. Es un libro súper añejo, súper viejo, y que de hecho yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera lo conoce. Yo me lo compré en Antofagasta, en una librería de lo oculto, Ah, pero ojo, este no es la no colección es, de cuentos, el Necronomicon de Howard Philip Lovecraft, este es el Necronomicon. Un escritor random le o sea, llevó a Editorial Edad un manuscrito de lo que él consideraba que a lo mejor decía adentro del Necronomicon. Y dice, inspirado en la obra de Howard Philip Lovecraft. ¿Cachai? Y si tú te vas adentro del libro, tenéis texto, tenéis como referencias, cuadros comparativos, vocabulario, el testimonio del árabe loco, tienes ilustraciones que son como los sellos mágicos, los portales, las invocaciones, conjuros, es una weá súper buena. Que buena. obviamente a los 15 se llama El Necronomicon, es de Editorial Edad, y el ejemplar que tengo en particular pertenece a la edición de 1992. ¿Ya? Este libro salió publicado originalmente en el 77. Wow. Y este libro, cuando yo lo leí a los 15 años, me lo compré todo. Loco, esta es la verdad, acabo de descubrir la magia, voy a ser un brujo. Y esa Y cuestión después, me llevó a algo súper importante, el poder que tienen las letras. Una historia bien contada, uff, cómo puede influenciarte. sí, como puede a veces, como en un momento correcto, o sea, cómo se sincroniza de alguna forma de pronto, a veces una frase que tú encontráis que, bueno, o sea, te da un vuelco así como en la vida, es heavy, ¿Sí? es heavy. Más a veces un libro entero. Después, de hecho, yo quise leer el resto de la obra de Lovecraft y leí el libro, el cuento El color que vino del espacio, ¿ya? Y el solo hecho de que Lovecraft en ese cuento haya intentado describir un color que no existe, me gatilló en mi cabeza el Hugo, tienes que ser escritor. Eso, justamente te iba a hacer esa pregunta. Ah, bueno, Te iba a pregúntamela. decir, ya, Hugo, antes de que sigas con tus cosas del Necronomicon, ¿cómo descubriste que querías ser escritor? Eh, no voy a contarte la misma historia. No, sí No, te voy obvio, a- no. No. Lo que pasa es que cuando yo leí El color que vino del espacio, que tiene como 35 nombres distintos, porque las traducciones no son siempre iguales, pero yo lo leí como El color que vino del espacio. Hay otro del color que cayó del cielo, bla, bla, bla. ¿Ya? Yo me detuve en la descripción del color de Lovecraft. Y yo me acuerdo que yo lo estaba leyendo y yo me iba a leer como en Cerro Moreno tiene como un supermercado que se llamaba El Economato y que de noche era el lugar más oscuro que había en Cerro Moreno porque daba justo hacia la carretera, entonces no habían postes iluminando ahí. Yo me iba a leer para allá con mi Necronomicon, ¿cachai? Y apenas como que veía las letritas con lo que quedaba de luz, ¿cachai? De adentro del Economato. Era como mi lugar de lectura, ¿ya? Cada uno Sí, no, con sus gustos, decía una en vieja. esa época, y en esa época no usaba lentes, entonces como que tenía buena vista. A lo mejor por eso uso lentes ahora. Estaba
Todo empezó ahí. La cosa es que cuando leí ese cuento y vi que Lovecraft lo que estaba haciendo era tratar de narrarte un color que no existe, te describí un color que no existe, que de hecho le he conversado con muchos amigos y todos me dicen que yo más que un color me imaginaba una textura, ¿cachai? Yo trataba de dar con el color y no lo encontraba, no lo encontraba, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? En ese momento yo dije, la cagó este weón lo que me está provocando. Ni siquiera le estoy poniendo atención a la historia, me estoy tratando, llevo 5 minutos intentando imaginarme lo que me está contando y no puedo. Y en ese momento yo dije, Hugo, tenés que ser escritor. Tu objetivo en la vida es tratar de conseguir lo que este gallo está logrando, que alguien después de leerte se pueda sentar y pueda reflexionar, pensar o intentar encontrar alguna respuesta sobre alguna duda que tú le estás planteando. Pero, y de ahí en adelante empezaste a escribir así como concienzudamente, ya, así como con alguna Sí. disciplina o algo así. Mira, yo soy una persona súper poco disciplinada. Ya, a pesar de que soy hijo de militar, mi papá era instructor militar más encima, mi papá formaba conscriptos, yo soy súper poco disciplinado. Creo que la única disciplina que tengo es llegar siempre 10 minutos antes de cada reunión, siempre. Esa es una de mis disciplinas. Eh, pero yo escribía todas las noches. ¿Ya? Tenía la suerte de que en aquellos años, yo estudiaba en la jornada de la tarde. ¿Ya? Porque antiguamente, niños, nosotros no íbamos todo el día a clase, nosotros teníamos jornadas en la mañana o en la tarde. Y yo, A menos que hubiera un ramo como extra programático. claro, y yo segundo y tercero medio los hice en la tarde. Entonces yo tenía toda la mañana libre, ¿cachai? Y mi mamá era súper malcriadora, conmigo por lo menos, con mi hermana era mucho más disciplinada porque casa machista, ¿cachai? Entonces yo me podía quedar escribiendo hasta las 5 de la mañana, dormir hasta las 11, despertar, ducharme, vestirme, almorzar e irme al colegio. Y nadie me decía nada. ¿Cachai? ¿Eres buen alumno? Sí, yo era buen alumno. Yo no estudiaba, yo nunca tuve hábitos, ni siquiera en la universidad, ojo, en la U tampoco. Yo normalmente, a mí me bastaba con ir a clase y poner atención. Y tomaba nota. Y esa es una cosa que yo aprendí con el tiempo. Para yo aprender algo necesito escribirlo. Cuando yo lo escribo, como que lo internalizo. ¿Cachai? Mira, quiero hacer dos paréntesis aquí. Uno, te odio porque eso es parecido cuando las flacas dicen así como, no, yo no necesito hacer dieta, así como que yo como N y no engordo. Pero en parte, o sea, porque yo era súper porra en el colegio, pero en parte hoy en día lo comparto, hoy boomer, lo comparto porque sí, estudiando cuando yo, por lo menos en mi experiencia más adulta, sí me pasa que yo casi no tomo notas en clase, sino que es como que entiendo y después ya me voy a las fuentes, a los libros y qué sé yo, y es como que está ahí. Un Eh, repaso, ¿cachai? sí, lo otro que quiero hacer un paréntesis, porque estas entrevistas, voy a hacer una serie de entrevistas, invitar a los autores que pueda, porque en Cuentores, aparte de difusión de literatura y cosas así, lo que yo estoy haciendo mucho son clases para eh, autores principiantes. No creativas, por si acaso, pero sí sobre panorama editorial, sobre cómo mandar un manuscrito, sobre qué cosas tienen que fijarse. Y Hugo dijo que él es súper poco disciplinado, y yo les quiero decir que no quiero que se malinterprete eso porque él dice eso y capaz que en su cabeza lo piense, pero Hugo es, yo sé porque lo veo en sus timelines de todo, de Facebook, de Instagram, tiene tiempos súper claros donde va a escribir, sabe cuántas palabras está escribiendo, sabe que va a escribir todos los días, tiene su escaleta organizada desde el comienzo, la va modificando como puede hacer cualquier autor, sabe que tiene que instruirse mucho antes de leer un libro, o sea, pasa un periodo de investigación y de estudio, de comprensión, de reflexión sobre eso, y, o sea, es más metódico que mucha gente que yo conozco, así que yo entiendo que él pueda tener esa apreciación sobre él, pero no la comparto. No. Ah, sí. Lo que pasa es que yo acá quiero hacer la salvedad.
Yo no soy disciplinado en el sentido de que si tú me dices, Hugo, todos los días tienes que sentarte a las 9 de la mañana para poder sacar esto adelante, yo no lo voy a hacer. Yo sí sé que tengo que escribir todos los días, pero no escribo todos los días en el mismo horario. ¿Cachai? A eso me refiero yo con el tema de la Hacerte la disciplina. salvedad. Claro. Exacto, yo sí, a eso me refiero con el tema de la disciplina. Si tú querés lograr que yo haga algo, no me obligues a hacerlo. Porque si tú me obligáis a hacerlo, lo más probable es que no lo voy a hacer porque, chucha, hay un Hugo Riquelme rebelde en mi interior que todos los días me hace mandar como al carajo las estructuras, pero sí yo dentro de mi vida, para encontrarle sentido a las cosas, necesito estructuras, ¿cachai? Entonces yo sé, ya sabéis que ahora me voy a sentar a escribir y yo sé que si me siento a escribir no atiendo nada más. Y yo sé que necesito escribir, trato de sacar un capítulo al día, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora, el Yo maté a Kurt Cobain, necesito sacar 1000 palabras diarias, 1000 palabras diarias. Y no me paro del escritorio hasta no tener las 1000 palabras. Y te pasáis. A veces me paso, a veces me cuesta mucho llegar a las 1000 palabras. También me ha pasado, el primer capítulo me costó un mundo porque estaba como tratando de asir del aire, ¿cachai? El tono en el que tenía que narrarlo. Es primera vez que narro juvenil, entonces no sabía muy bien cómo hacerlo. Y yo tiendo a ser como súper parsimonioso para introducir una historia. Entonces necesitaba encontrar otro tono o un tono no tan solemne, ¿cachai? Tal vez para hacer las cosas. Pero yo a eso me refiero con que no soy disciplinado, porque sí, yo tengo mis rutinas, ¿cachai? Tengo mis rutinas. Sí, no, pero igual diría que es bastante disciplinado en el sentido en que uno se va encontrando como autor con otros autores, conociéndose uno como autor y además también viendo uno como editor a otros autores. Hugo es súper disciplinado, o sea, hay gente que no ni escribe todos los días, yo no escribo todos los días, o sea, escribo otras cosas, bueno, no sé. Ni tiene como metas así como ya tengo que leerme este libro antes, o sea, Sí. Para mí es súper importante el proceso de investigación. y yo quiero recalcar eso porque una de las cosas que probablemente más va a salir en esta entrevista es algo en lo que yo sé que tú y yo creemos, que es que más allá del talento se necesita mucho trabajo y estudio para ser escritor. Sí. Pero vamos a ir con la siguiente pregunta. Por favor. Check the mic and make sure it sound right, boys.